Hola amigos de Conexión Radio 20. En esta mañana estamos de nuevo con ustedes en el tiempo de avivamiento. Muy agradecidos con Dios por todo lo que ustedes han aportado en sus noticas aquí en este programa. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias a todos los que hacen sus aportes, agradecemos a Dios por sus vidas. Y en esta mañana seguimos con un tema muy especial y es el Salmo 119, nuestro séptimo programa, y entonces miraremos hoy un verso muy 88. Interesante. Bueno, a todos los que nos ven, de verdad es un gusto compartir, ha sido muy enriquecedor mirar cada salmo del avivamiento, esos 16 versículos, vamos andando paso a paso y descubriendo cosas bonitas. Hoy vamos a hablar del testimonio de Dios y vamos a explicar qué es eso y cómo eso se aplica a nuestra vida. Voy a leer el Salmo 119, verso 88, para los que de pronto tienen ahí su Biblia y quieran leer con nosotros. Qué bueno que lo hagan. Dice el Salmo 119, verso 88, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Oiga, qué bonito, creo que vale la pena leerlo. De nuevo, vivifícame conforme a tu misericordia. Eso lo hablamos en el programa anterior, ¿cierto? Sí. Acerca de la misericordia de Dios, cómo nos da vida. Pero ¿para qué nos da vida? Ajá. Aquí ya nos está diciendo, sí. Y guardaré los testimonios de tu boca. Entonces, arranquemos pensando un poquito, ¿qué son los testimonios de la boca de Dios? Cuando nosotros miramos en lo natural y común y corriente, el testigo es aquel que ha visto y que puede decir, yo certifico tal cosa y tal otra, ¿no? Uh-huh. Los testigos son aquellos que ven y experimentan aquello de lo que hablan. Sí, ok. Dios nos está hablando de lo que Él es, de quién es, de lo que ha hecho y de lo que Él se propone. Sí. Con toda su creación, con toda su obra en su palabra. Tremendo. Así que pensemos en los testimonios de Dios como eso que Dios nos cuenta de sí mismo. Así Creo que nosotros tenemos un ejercicio, ¿no? Y es que cuando arrancamos a enseñarle a las personas, siempre les preguntamos, cuando les mostramos la Biblia, les preguntamos, bueno, ¿usted cree que la Biblia es un buen manual de vida? Y por lo general todo el mundo dice que sí. Y yo hago una pregunta y es, ¿usted lee los manuales? Por ejemplo, del televisor, del equipo de sonido. ¿Sabe que la mayoría de nosotros, por lo menos acá en Colombia, no leemos los manuales? Porque nos parecen aburridos, vienen en un idioma extraño. Y creemos que ya lo manejamos. Y creemos que ya eso miramos, y si nos falla, pues sí miramos el manual. Solo cuando nos falla algo, miramos al manual. Y creo que los seres humanos somos igual con Dios, ¿no? Miramos al manual solo cuando estamos en problemas, ahí sí busquemos a Dios, preguntémosle al pastor, miremos algún video que nos hable de la Biblia. No, yo les cambio siempre esa propuesta, porque listo, la Biblia puede ser un buen manual, me enseña a ser buen papá, buena mamá, pero si eso no me lleva a la vida eterna, estoy perdido. Soy un buen padre, pero que voy a ir al infierno. Soy una buena mamá, pero voy a ir al infierno. Porque la Biblia está escrita para llevarnos al cielo con Dios. Así que no debiéramos decir si la Biblia es un buen manual, sino, venga, ¿qué es la Biblia? Es Dios hablándonos de sí mismo. Es Dios contándonos su historia. Su historia. ¿Quién es Él? ¿Por qué saber quién es Dios? Imagínate que un juez llame a un testigo, pero ese testigo no sea fiable. Pues entonces lo que ese testigo diga sería todo para dudar, no sería para tener en cuenta, no sería para llevar algo que sirva en su información, que sea importante. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿es Dios confiable para usted? ¿Usted puede confiar en Dios? Porque realmente sus testimonios tienen que ser veraces, tienen que ser ciertos, porque eso me da la base para creer en Él. Importante. Y eso es de nuestro punto de vista hacia Dios.
porque siempre estamos mirando es conforme nosotros pensamos hacia Él, pero nunca estamos mirando lo que Él nos muestra. Oiga, acerca de su persona. Eso es muy importante entenderlo. Sus testimonios es la forma en que Él viene y nos cuenta cómo creó, para qué creó, con qué propósito ha hecho cada cosa. Entonces sus testimonios me alumbran y me dan entendimiento espiritual acerca de Él, lo que dice, no como yo lo interpreto. ¿Sí? Entonces hablamos de que la teología es un microscopio que quiere mirar a las palabras y a lo que es ella, ¿no? Sí. Pero cuando queremos nosotros tener una experiencia personal con Dios, ya no es nosotros poniendo el microscopio, sino es mirándolo a Él y que Él nos cuente qué es lo que Él tiene allí para nosotros. Dejándonos examinar nosotros por Dios. Porque a veces queremos examinar a Dios, sí, con detalle, con lupa, pero no, es Dios examinándonos. Cuando yo vengo a la presencia de Dios, Dios es el que me escudriña el corazón. Dios es el que me mira. Y los testimonios de Dios es Dios diciéndome, tienes un guardado ahí. Sí, muy lindo que tú sabes en hebreo, en griego, en arameo, en sánscrito, pero es que tienes algo en tu corazón que tienes que arreglar. Creo que esos son los testimonios de Dios, la luz de Dios, la gracia de Dios que revela lo que hay en nuestros corazones, en nuestras vidas. La vida eterna, porque nosotros vivimos una vida natural. Todo lo aspiramos en lo que nuestros ojos ven, pero qué diferente vivir la vida conforme Dios la muestra. Entonces nosotros le encontraríamos a todo un sentido diferente, caminaríamos de una forma distinta, pensaríamos de una forma como Dios lo dice en su palabra, si realmente estamos teniendo el testimonio de Dios. Entonces, a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Y si vamos a Proverbios, encontramos que los que se emborrachan de noche se emborrachan y que entonces, ¿para quién es el ay de los ojos? Para aquel que está en el trago, y entonces uno viene y mira, en lo natural hay unos juicios, en lo natural hay una forma de analizar y de mirar si bebo de una forma para celebrar o no, X, Y, Z, pero cuando Dios dice, entonces yo soy orientado en la verdad y puedo entonces esos testimonios que Él me da, aplicarlos a mi vida y llevar eso a una vivencia fructífera, alegre, feliz, que me lleva a estar con los demás bien, que me lleva a sentirme bien conmigo mismo. Entonces ese vivificar de Dios, ese avivamiento, pues lo produce estar conociendo lo que para mí es bien, es de resultados positivos. A mí me pasaba algo muy de pequeño, generalmente mi abuelo cumplía años a final de año, casi creo que era el 31 de diciembre que él cumplía años, y pues vivíamos a extremos de la ciudad, así que yo era el encargado de ir a traer al abuelo hacia la casa, porque pues siempre por lo general se le celebraban en la casa de nosotros. Y entonces yo me iba muy temprano, a veces 2-3 días antes del fin de año, y sucedía algo. A mí me gustaba desde muy niño hacerle preguntas al abuelo. Bueno, abuelo, ¿y cómo conquistó usted a la abuelita? Venga, abuelo, ¿y cómo era esa desde el tiempo desde que se untaban ahí de color rojo y azul? ¿Y cómo así que se daban bala por eso, no? Y pues él me contaba todas esas historias y para mí siempre fueron fascinantes, pero no solo fascinantes, verídicas. ¿Por qué? ¿Por quién es él? Porque él es mi abuelo. Y yo sabía que me estaba contando cosas reales, ¿sí? Y creo que nosotros confiamos en los testimonios de Dios porque Dios no miente. Entonces, si Dios dice yo soy su papá, pues nosotros aceptamos que somos hijos de Dios. Creo que eso es sanador. Si nosotros empezamos a buscar los testimonios de Dios, de lo que Dios dice acerca de nosotros, pero no es solo por lo que somos nosotros, es por causa de Él es que tenemos un valor, por causa de Él es que tenemos un propósito, por causa de Él, y creo que ese es el enfoque del avivamiento. El enfoque del avivamiento no es yo que soy para Dios, exacto, es quién soy en Dios, porque Él trabajó en mi vida, porque Él hizo, como dice la Escritura, Él hizo en nosotros sus obras. Él es el que ha actuado en nosotros, ¿no?
Eso es testimonio. Sí, mirar a Dios primero es una clave muy importante para el creyente, porque el creyente debe partir desde esos testimonios de Dios. Entonces, nosotros nos podemos remontar a la eternidad, antes de que hubiera cielos y tierra. O sea, ese versículo Génesis 1. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios se sentó a planearnos. Tremendo. Dios hizo un libro con cada uno de nosotros. Qué capacidades, qué aptitudes, qué habilidades, aunque dificultades fuéramos a tener. Sí. Dios es bueno en gran manera. Él nos hizo primero, dice el Salmo 100, y no nosotros. Cuando partimos de Él a mirar ya todo lo que existe, todo lo que hay, aún mis consecuencias de mis malas acciones, de mis malas decisiones, como ese Padre bueno, amoroso, misericordioso que lo veíamos, viene a ayudarme, viene a enseñarme de lo feo, difícil, errores que he cometido. Él viene y dice, venga, sentémonos y qué ganó en medio de eso, cómo es que aprendió. Porque cuando leemos la Biblia así, venga, les cuento la historia, porque fue Dios. Sí. Venga, les cuento qué pasó y miramos a cada uno de los personajes de la Biblia. Nosotros vemos que Dios no se reservó nada, Él no nos ocultó nada, Él nos muestra el pecado de Sansón, el pecado de Salomón, el pecado de los más grandes padres de la fe, sí, allí, de los patriarcas. Dios no dice todo bien, todo bien, todo bien, como decía el pibe, no. El Señor viene y nos muestra verdades, realidades que nos llevan a avivarnos, a sentirnos vivos, sí, y a saber que Él estuvo ahí en medio de todo eso. Yo leo Job y digo, bueno, Dios se cayó mientras estas hermosuras de amigos de Job le daban tremendos argumentos. Y Dios no metió la cucharada, Dios dejó que ahí argumentaran y se enredaran y volvieran y hicieran y que Job hasta dijera, ay, ¿por qué me dejaste nacer? Dios nos cuenta eso, porque sí, nosotros nos asombramos de que la gente se sienta mal, porque nos asombramos de cosas que el cristiano debe experimentar. Entonces los testimonios de Dios, cuando los miramos desde esa forma de vida eterna, de lo que Él, que es eterno, quiere en medio de nuestra temporalidad, de nuestra naturaleza, enseñarnos, la vida da un giro. La vida da un giro completo. ¿Saben que la Biblia dice algo importante? Dice que aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, a veces, y creo que ya puse yo ese ejemplo acá de mi hermano, yo no sé en qué, creo que estaba con cuarto o quinto de primaria, que se le ocurre ahí que un compañerito le dice, pero usted sí será hijo de su papá y de su mamá. Y el hombre llegó preguntando, venga, ustedes sí son mis papás. Hombre, no está creyendo los testimonios, está creyendo lo que otros dicen. Y creo que muchas personas, por ejemplo, dudan de la salvación. Y a mí siempre me enoja mucho cuando la persona duda de la salvación. ¿Por qué? Porque yo siempre hago la pregunta, venga, ¿quién le da testimonio a usted de que usted es hijo de Dios? No, pues el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo miente? Porque si el Espíritu Santo miente, entonces lo está convenciendo a usted de una mentira. No, espere, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, no dice seremos si nos portamos juiciosos, si vamos a la iglesia o si diezmamos y ofrendamos, no, somos hijos de Dios y el testimonio del Espíritu de Dios. Porque de otra manera, cuando yo lo dudo, estoy diciéndole al Espíritu Santo, usted es un mentiroso. Creo que muchas veces dudamos de los testimonios de Dios y por eso vivimos mal, por eso no vivimos el avivamiento, porque estamos dudando de lo que el Señor dijo. Ya Dios le dio a usted la unción, ya usted tiene la mente de Cristo, ya usted recibió misericordia, ya usted recibió gracia, ya recibió perdón. Pero estamos dudando, Señor, ¿será que tú sí me perdonaste? Es que mire cómo me he portado, pero es que Él promete, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, nos ayuda en el proceso, porque estamos en procesos. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Pero necesitamos aceptar los testimonios de Dios, lo que Dios dice. Es muy importante esto que tú estás hablando respecto a estar yo seguro de lo que Dios dice.
Este comentario que voy a hacer es para meditarlo, tenerlo en cuenta y ser muy prudentes. ¿Por qué? Porque resulta que uno puede estar en su predicación dominical y el pastor decir algo contrario a lo que yo leí esa semana, preciso en la palabra de Dios. Y entonces hay dos caminos. Ah, no, lo dijo el pastor, lo dijo el predicador. Entonces es como, lo dijo el predicador, no como yo lo veo en la Biblia. Y eso nos lleva a negar los testimonios de Dios. Qué bueno sería mirar si es posible y si no es posible, no importa. Yo estoy seguro de lo que acá dice, acercarme tal vez al predicador. Yo leí esto en la Biblia, ¿me lo puede usted explicar, por favor? Respecto a lo que usted predicó, o por el contrario, de pronto ir a uno de los líderes o el pastor de la congregación o algo, y mirar el texto con varias versiones de la Biblia, porque muchas veces los testimonios de Dios para nosotros vienen en contradicción a esas normatividades evangélicas que hay. Y Dios sí está dando un testimonio. El otro de pronto investigó mal o leyó como no era o interpretó de una manera. Pero es importante que nosotros tengamos esa Biblia leyéndola a conciencia y escuchando a Dios como Él dice las cosas, ¿sí? Y tenemos varios versículos que son tan claves como el Dios proveerá. Chévere que comentaras ese versículo. Por ejemplo, ¿no? Abraham está yendo con Isaac a sacrificar pues, a Isaac, que por orden de Dios, él se levanta, se va, y llegando hacia el monte, Isaac hace una pregunta, bueno, aquí está el fuego y la leña, ¿cierto? Ahí iba llevando la leña y el papá iba llevando el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? Porque se va a ofrecer sacrificio, está sospechoso que no hay sacrificio. Abraham responde, Dios proveerá. ¿Sabe que yo siempre cito eso, man? Porque la mayoría de gente dice, sí, amén, gloria a Dios, Dios proveerá. No, porque es que cuando leemos Dios proveerá, está diciendo que Dios provee para mí, pero ahí no dice Dios proveerá. Cuando usted va a la Biblia, va a leer Jehová se proveerá. Esa S y esa E, ahí me están dando una indicación totalmente diferente. Dios no provee para mis planes. Dios provee para sus planes, porque el que mandó a hacer el sacrificio fue Dios. Dios provee para lo suyo. Así que Dios no va a proveer para los planes del hombre. Dios va a proveer para sus propios planes. Entonces lo que yo necesito no es voy a hacer y que Dios me respalde. Dios nunca va a respaldar al ser humano. Yo necesito buscar la voluntad de Dios y cuando sepa cuál es la voluntad de Dios, el respaldo está garantizado. Entonces, a veces perdemos los testimonios de Dios ahí, precisamente porque hacemos una mala lectura de la Biblia, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando hacemos una mala lectura, un mal acercamiento, cuando aplicamos de forma incorrecta, porque nos quedamos con una forma de pensar incorrecta respecto a Dios. Mi mamá me dio juguete, mi mamá mala. No, espere. ¿Por qué me dio juguete? No, me porté mal, rompí el jarrón que ella me dijo, no toque ese jarrón y yo lo toqué. Ok, entonces no es mamá mala, no es juguete malo. Es niño malo, se ganó el juguete que duele. Tenemos que ser sensatos, sinceros, para entender los testimonios de Dios. Y los testimonios de Dios van en esa orden que acabaste de decir, en coherencia, en consecuencia. Dios es eterno, Dios es espíritu, Dios fue el creador de todo esto, Él sabe los antes, los después de las cosas, pero Dios nunca deja de ser coherente en el sentido vivencial. Claro, sus milagros, sus maravillas van en contra de las leyes que Él ha puesto, por eso se llaman así, prodigios, señales, maravillas, milagros. Esas son, en un sentido, las excepciones, porque es su eternidad tocando la temporalidad, tocando lo perecedero, tocando lo natural. Pero Dios hizo todo con las leyes normales. No, es que me acosté con mi novio y me embaracé. Ah, se embarazó.
¿Y por qué se embarazó? Pues porque estuvo con su novio, porque Dios le puso a la mujer una ley en su aparato reproductor y si estaba en el tiempo de embarazarse, pues quedó embarazada. Ay, es que fue la voluntad de Dios. No, no fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vayamos a tener un hogar y a tener unos hijos bajo unas normas que son sus testimonios para bendición de nosotros. Entonces Dios es consecuente, Dios es coherente, sus testimonios nos llevan a vivir normalito, a tomar decisiones voluntarias y personales, sí, pero para que nosotros caminemos en bendición, caminemos viendo cosas buenas. Ah, pero nos pasó algo que lo hicimos en contra de los testimonios de Dios, lo que veíamos, su misericordia, su perdón, ahí están para Él encaminarnos aún en esas decisiones que fueron en contra de sus testimonios. Entonces, los testimonios de Dios no nos evitan vivir lo natural, lo normal, el duelo, el accidente. Los creyentes no estamos exentos de vivir una vida normal. Sus testimonios muestran que la vida del cristiano es normalita, pero hay alguien y hay algo bien hermoso, grande, y es que lo tenemos a Él. Y en Él están todas las salidas, en Él están todas las enseñanzas, en Él está el disfrute de vivir. Entonces es bueno vivir lo que nos esté correspondiendo. Ah, es tiempo de alegría, gócese. Ese Eclesiastés 3, si usted lo mira palabra a palabra, hay momento de tirar piedras y hay momento de abstenerlas. Y dice que hay momento de abstenerse de abrazar. ¿Cómo? Sí. Hay que ser coherentes. Dios nos permite ser coherentes. Perdonar no es que ay, seguimos siendo los amigos. No, a veces perdonar es que perdoné y para estar en una muy buena relación mejor pongo los límites y usted sigue su camino y yo el mío, pero no porque estemos mal, sino porque entendemos que vivir mejor es precisamente tomar las distancias correspondientes. Entonces miren que los testimonios de Dios, eso pasó con Abraham y Lot, pues para que no eran peleas, ellos dijeron cada uno, nos vamos por nuestro camino y no se fueron peleados ni nada, es más, no hubo ni siquiera que perdonarse, sino ponerse de acuerdo. Entonces, mira que los testimonios de Dios son maravillosos para vivir una vida abundante, para vivir una vida fructífera, para ser seres humanos desarrollados en todo, ¿no? Dicen que el niño tiene que llorar porque eso le desarrolla sus cuerdas vocales, pero no es dejarlo llorar todo el tiempo. Entonces, la vida en Dios a través de los testimonios es maravillosa. Yo recuerdo un día que Dios me estaba mostrando algo. Y yo recuerdo haberle dicho a Dios, Dios, no me muestre más. Porque yo creo que yo no soy capaz de administrar esa información. ¿Sí? Como dice de pronto el apóstol Pablo, no, yo vi cosas, ¿cierto? Entonces hay gente que usa esa información para exaltarse a sí mismo. Y entonces el apóstol Pablo por eso tuvo que vivir. Dice, para que no me exaltase sobremanera, Dios me puso un aguijón en la carne. Porque le había mostrado tantas cosas. Entonces yo ese día le dije a Dios, Dios, no me muestre más. Porque yo creo que por eso tú le pusiste el límite al mar. Si el mar no tuviera límite, se desborda. Entonces yo pienso que a veces hay gente que se está metiendo a querer saber cosas de Dios que no están acá, dentro del límite. Porque si Dios dijo hasta ahí, pues hasta ahí ya, no necesito saber más. Entonces, hay cosas que yo no quiero saber de mi papá. Hay cosas que yo no quiero saber de mi mamá. Los amo y quisiera saber mucho de su vida, pero que me cuenten cosas que yo pueda administrar. Las que yo no pueda administrar, mejor le digo, ¿sabe qué? No, papá, no me cuente, no me va a contar las intimidades suyas con mi mamá. No se le ocurre. ¿Sí? Porque no son mis terrenos. Entonces creo que a veces nos estamos perdiendo lo que sí nos está diciendo por estar buscando lo que no nos está diciendo. Creo que es el problema del pueblo de Israel. Se lo dice Jesús a Nicodemo: si ustedes no aceptaron lo natural, ¿cómo les hablo yo lo espiritual? Estaban ensimismados en buscar revelaciones profundas y no están aceptando lo básico. Y si yo no acepto lo básico, pues ya me perdí, porque estoy pensando más allá de lo que tengo que pensar y me estoy saliendo de los testimonios de Dios. Y entonces nosotros sabemos algo, que una exageración es una forma diferente de mentira.
Y a veces cuando exageramos las cosas estamos mintiendo realmente. Entonces, yo prefiero no ir más allá en las apreciaciones, lo que Dios me enseñó. Pero, ¿por qué? Y aquí creo que podemos ir aterrizando el tema hoy. Porque ¿qué tiene que ver los testimonios de Dios con el avivamiento? Porque resulta que los testimonios de Dios son la fe dentro de nosotros. El testimonio de Dios es lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos revela de sí y pone en nuestro corazón para que le creamos. Es como que Dios pone una imagen en nosotros que no podemos negar. Ezequiel no podía negar que vio los huesos secos. Por eso tuvo que escribirlos. Y cuando nosotros lo leemos, pensamos en los huesos secos. Esa imagen ya no se nos va a salir de la cabeza. Si yo le digo piensa en una vaca negra, usted está pensando en una vaca negra. Se puso esa información allá adentro. Entonces, por eso se habla de guardar aquí en el texto los testimonios de Dios. Entonces, guardemos eso que Dios nos ha dicho, porque eso que Dios nos ha dicho, lo que hace es que yo confíe en Dios. Así es. Porque es que a veces nosotros confiamos en los títulos de las personas y no en las personas. Confiamos en los recursos de las personas y no en las personas. Entonces, pasa lo que pasa con los siervos, dice que como el siervo mira a la mano de su amo, está confiando en lo que el amo le va a dar, pero no está confiando en el amo. Porque si el amo le dijera, no, no te voy a dar hoy, entonces ya no, perdí la fe. Ya no, ese amo malo porque no me dio, perdí la fe. Entonces, qué importante que nosotros aprendamos a amar a Dios, a la persona de Dios, confiar en la persona de Dios, no solo por lo que Él dice, sino por lo que Él es. Que creo que por ahí comenzó nuestro tema, ¿no? Porque Dios no miente. ¿Por qué confiamos en los testimonios de Dios? Porque dice sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente. En Él hay solo verdad. Y creo que es importante que la tengamos. Agreguemos algo más para terminar. Deuteronomio 29 que acabé de nombrar, para cerrar y como conclusión, es que Dios siempre nos va a enseñar a través de lo que Él revela. Dios tiene aquí en su palabra, Él nos cuenta todo aquello que nosotros debemos saber. Uh-huh. Y lo que tú has dicho, no necesitamos buscar algo fuera de lo que está escrito. Uh-huh. Él nos ha contado a nosotros absolutamente todo lo que necesitamos saber. Y entonces, en ese sentido, para mí es súper vital lo que acabaste de decir. ¿Qué conoce usted de Dios? ¿Cómo se relaciona con Dios? ¿Él es una persona para usted? Porque siempre, nunca me cansaré de recalcar que hacemos de Dios un ídolo. Hacemos de Dios un ídolo. Entonces, Él nos dejó esa palabra, pero como si Él no la hubiera dicho también. Entonces, Dios es real para usted. Usted anda por la calle como loquito, como anda uno a veces hablando con Dios, ¿sí? Porque yo sé que Dios está en mí, conmigo, sí, y yo en Él. Pero es una persona, Él piensa, Él siente, Él ha tomado decisiones y Él se agrada de conocerme, Él se agrada de que yo me relacione con Él. Fue su idea darse a conocer a través de su palabra y es su idea que yo lo conozca. Uh-huh. Pero lo quiere usted, lo quiero yo, queremos nosotros conocer a la persona de Dios para poder tener una vida real de cristianismo verdadero y genuino. Es ahí donde está la clave de todo creyente. Tremendo. Concluyo con un versículo. Dice, la suma de tus palabras es verdad. Creo que muchos no aceptamos los testimonios de Dios porque somos como mi hermanita cuando le servían sopa. Ella le servían sopa y ella no le gustaban las arvejas verdes ni los frijoles, ¿no?
y si venía mazorca, y entonces ella hacía algo cuando mi papá y mi mamá volteaban por allá a mirar, sacaba y guardaba por allá un bolsillito y sacaba las pepitas, decía ella, voy a sacarle las pepitas, ¿no? Le sacaba las pepitas a la sopa. Estaba tomándose la sopa a medias, estaba siendo selectiva. Muchos de nosotros nos volvimos selectivos. No, yo no leo el Antiguo Testamento porque eso es la ley y eso era para los antiguos. No. La suma de tus palabras es verdad. Ay, no, yo solo leo el Antiguo Testamento porque es que nosotros es que tenemos que cumplir, porque si no, entonces no leemos el Nuevo Testamento. No, la Biblia es una sola, la palabra es una sola. Es que yo esto sí lo aplico, esto no lo aplico. No, es que tengo que leerlo en su contexto y saber qué sí debo aplicar, qué no debo aplicar, qué se aplica a mi vida, qué no se aplica a mi vida, ¿cierto? Y eso tengo que hacerlo, pero la suma de tus palabras es verdad. Necesito eso. Es completo. Importante también estudiar, hermanos. Es importante estudiar. Eso no viene así tampoco porque sí. Lo que acabas de decir es que cuando yo me quiero relacionar con alguien, yo necesito conocerlo. Y qué bueno saber por qué Dios escribió el Antiguo Testamento, cuál era su idea de dejarnos escrito todos sus testimonios. Porque es que un testimonio a medias es un chisme. Y a veces nosotros estamos predicando chismes bíblicos y no estamos predicando la palabra de Dios íntegra como es. Porque estamos chismoseando versículos de la Biblia, porque estamos mirando a medias y no estamos viendo el completo, viendo el testimonio completo de Dios. Dios no es a pedazos. El Evangelio no es a pedazos. Usted no recibió el Espíritu Santo a pedazos. La vida espiritual no es a pedazos. La salvación no es a pedazos. La Biblia no es a pedazos. Es una sola, porque Dios es uno solo. Y su palabra es una sola. Un solo testimonio. Y cuando nos metemos en sus testimonios encontramos significados, encontramos cultura, encontramos una cantidad de mensajes, de la numerología en la Biblia, bueno, todo lo que... Entonces, los testimonios de Dios son profundos, son eternos, Él es eterno, tenemos Biblia para toda la eternidad, así que deleitémonos en los testimonios. Excelente. Nuestros amigos de Conexión Radio 20, de verdad un gusto compartir hoy ese salmo tan bonito, salmo del avivamiento, vivir. Dios quiere que vivamos bien, y la mejor manera de vivir bien es creer los testimonios de Dios. Es decir, Dios, si tú lo dices, si tú ya lo hiciste con otros, lo haces conmigo. Amén. Porque es que eso es parte del testimonio de Dios, de que si yo vi que Dios levantó a David, a pesar de que falló, pues me puede levantar a mí. Que si yo veo que Dios venció tal cosa, pues a mí también me puede dar la victoria sobre eso. Así que es aceptar los testimonios de Dios, es vivir conforme a la fe, porque por fe andamos y no por vista. Ya no nos regimos por lo que ven nuestros ojos, nos regimos porque los ojos de Dios ya nos indicaron. Él ya nos mostró el panorama, Él ya nos mostró ese laberinto, cómo salir de ahí. Simplemente aceptemos los testimonios de Dios. Un abrazo, un saludo a todos y bueno, nos vemos Dios mediante en 8 días. Por favor, escríbanos sus comentarios acerca de este programa, tanto en Conexión Radio como en Es Tiempo de Avivamiento, @reedificando Ministerios. También les recomendamos nuestros libros, nuestra literatura, con nuestros nombres: Julio Simón López M. y María Cristina Zambrano Neira. Bendiciones. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.